¿Para qué quieres aprender a usar el osciloscopio? O mejor, ¿para qué se ocupa el osciloscopio en el laboratorio de reparación de celulares? Porque en este primer video de esta serie de videos sobre este curso de osciloscopio debemos dar respuesta a esta pregunta. De aquí parte de la respuesta de esta pregunta, parte este curso. Este curso que recuerda que es desde nivel 0, desde principiante, a un nivel más avanzado. Querido, porque permítame contarte que al finalizar este curso de osciloscopio, tu forma de diagnóstico va a cambiar totalmente. Va a marcar un antes y un después en la forma de diagnosticar tus equipos, porque esta útil herramienta es la que nos lleva a otro nivel en la hora de la reparación de equipos móviles. Y permítame compartirte esto de una manera muy sencilla. El osciloscopio no tiene por qué ser algo complicado. El osciloscopio no tiene por qué ser algo muy difícil. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, de una manera práctica. Y te quiero contar además que vamos a sortear 2 osciloscopios. Gracias a nuestros amigos de ZM Móvil y de Zona Móvil que generosamente se han unido a esta iniciativa. Al finalizar este curso vamos a sortear 2 osciloscopios, así que vas a estar muy atento a los episodios, a la totalidad de cada episodio, porque vamos a hablar de la dinámica, de cómo vamos a hacer este sorteo, que nuevamente agradezco mucho a nuestros amigos de ZM Móvil y a nuestros amigos de Zona Móvil que muy generosamente se han unido a esta iniciativa. Así que muy atento a ello. Lo primero que tenemos que hablar de esta herramienta del osciloscopio es en qué la vamos a ocupar, en qué situaciones, porque lo primero es que debemos saber definir que es una herramienta de diagnóstico, así como lo es la fuente de poder, así como lo es el multímetro, así como lo es la cámara térmica. Estos son herramientas de diagnóstico, no así el cautín, no así la estación de calor. Estas ya son herramientas para la reparación, pero las otras son herramientas de diagnóstico, y el osciloscopio es el rey de los diagnósticos. El osciloscopio es la herramienta que va a otro nivel en el diagnóstico, es el top. Todos empezamos con un multímetro, con una fuente, a interpretar los consumos, pero llega el momento, queridos, en el que nos estancamos. Querido, tal vez estés estancado, en el que ya no sabes, llega un momento en que estamos en un bloqueo, pero con el osciloscopio vamos a otro nivel. Primero, es una herramienta de diagnóstico. Pero ¿cuál es la diferencia con el multímetro? ¿Qué diferencia el osciloscopio con el multímetro? Pues básicamente que el multímetro, aunque puede medir señales eléctricas como la amplitud del voltaje, como la intensidad de la corriente, no puede el multímetro ver los cambios en el tiempo de dicha señal. Es decir, está perfecto el multímetro y siempre lo uso para medir una tensión, la amplitud de una tensión que no varía en el tiempo, una tensión que es continua, constante en todo el tiempo en el cual esté esa tensión. Por ejemplo, como el voltaje en Vicisemain, como el voltaje en Vivat, como el 1.8 principal, como el mismo 5 voltios de Vibus. Estas son tensiones que en el tiempo no varían, y ahí no ocupamos el osciloscopio. Aun cuando yo sé que muchas personas ocupan el osciloscopio hasta para medir una batería, y pues es respetable como lo hace cada quien. Le cuento, querido, yo no lo hago así. La realidad es que no lo hago así. Sí ocupo el osciloscopio, pero no lo ocupo para medir la tensión en Vicisemain, aunque lo pudiera hacer perfectamente, pero me parece más práctico con el multímetro. Pero hay otras tensiones que en el tiempo están cambiando, que en el tiempo no es la misma tensión, varía en el tiempo.
Por ejemplo, como cuáles, cualquier salida bug del PMIC, del IFPMIC, cualquier salida bug que es una salida switchada, en el tiempo está cambiando, en el tiempo no va de una manera constante, de una manera continua. ¿Cuál otra? Algunas de las líneas de comunicación, los buses seriales de comunicación. Por ejemplo, el conocido I al cuadrado C, más común como el I2C, el SPI, el I2S, cualquiera de estos buses de comunicación y bueno, todos los demás buses de comunicación, esto no es otra cosa que tensiones que en el tiempo están cambiando, en el tiempo varían, no se mantienen constantes, que a veces están en un estado alto, llamémoslo, hay 1.8 voltios en el caso puntual de los celulares, o 0 voltios en otro momento en una fracción de tiempo. Imaginémonos un segundo, en un segundo estas tensiones están variando y es ahí, querido, cuando sí o sí necesito el osciloscopio, cuando el multímetro se queda corto, cuando el multímetro, por muy avanzado que sea, por muy de precisión que sea, esos multímetros son incompetentes, si se quiere la palabra, no pueden ver esas señales, no pueden ver los cambios en el tiempo, debido a la velocidad, al tiempo, a la frecuencia. Vamos a empezar a familiarizarnos con los términos. En el tiempo, en el eje horizontal, estas tensiones están cambiando y a eso se le llama frecuencia. ¿Por qué? Mira, sencillo. Cada vez que usted habla de frecuencia, yo sé que tal vez piensa en osciloscopio, pero no es algo puntual de la electrónica. Fácilmente podríamos ir al médico, ¿verdad? Y el médico preguntarnos con qué frecuencia es que te duele el estómago, con qué frecuencia es que tiene los dolores. O el odontólogo, y él mejor nos va a decir con qué frecuencia es que usted se cepilla los dientes. ¿De qué nos está hablando? ¿De señales eléctricas? No, nos está hablando de tiempo, querido, de tiempo. ¿Con qué frecuencia tiene los dolores? Cada 2 horas, doctor. O sea, tiempo. En la mañana, al mediodía y en la tarde me cepillo los dientes, me lavo los dientes. O sea, tiempo. Frecuencia es tiempo. Cada vez que usted piense en la palabra frecuencia, está pensando en tiempo. ¿Con qué frecuencia te lavas? ¿Con qué frecuencia te bañas? Tiempo, ¿no? Una vez a la semana, tiempo. Así que en el eje horizontal, porque en el osciloscopio hay un eje horizontal y uno vertical. Entonces, horizontal, tiempo, que lo vamos a expresar en hercios. Y en el vertical, voltaje, que lo vamos a expresar pues en voltios, la amplitud, el voltaje medio, el voltaje pico a pico. Estos son términos, detallitos, capsulitas que desde ya quiero que te vayas familiarizando con esto. Entonces, horizontal, tiempo, hercios, hertz, H, hertz, horizontal. Grábatelo así, así es sencillo, querido. Mira, en el eje vertical, V, voltaje, V. Así que para esto vamos a ocupar el osciloscopio. Por ejemplo, querido, medir la frecuencia de uno de los cristales osciladores de la placa. Sí, de uno de los cristales osciladores, porque, querido, las placas de hoy día no tienen uno, tienen diferentes cristales osciladores. Así que un multímetro va a ser incapaz, la mayoría de multímetros, aun cuando algunos miden frecuencias, tienen limitantes, miden frecuencias pequeñas. Pero con este vamos a poder, con el osciloscopio, con esta útil herramienta, vamos a poder medir la oscilación de un cristal, porque oscilar tiene que ver con movimiento. Eso significa oscilar, moverse, movimiento. Y es un voltaje, es una señal eléctrica que está variando en el tiempo. Además, querido, la gran
diferencia con el multímetro es que el multímetro me muestra en su pantalla, en su display, una representación numérica de un valor que está allí pasando de una señal eléctrica. Por ejemplo, si estoy midiendo la corriente, pues me la muestra numéricamente en números: 2 amperios, 1 amperio, 400 miliamperios. El osciloscopio me lo muestra gráficamente, y esto lo cambia todo, porque quizá en el tiempo esa gráfica se deforme, se distorsione, no sea como debería ser, y yo de esta manera puedo encontrar la falla, estas fallas que de otra manera no las pudiera encontrar. Así que el osciloscopio, vamos a ir poniendo esto en números, en puntos. Primero, para medir señales eléctricas que cambian en el tiempo. Segundo, para ver gráficamente esos señales eléctricas, señales que otras herramientas como el multímetro, como la misma fuente de poder, me la muestran numéricamente. Pero el hecho de yo con una herramienta poderla ver gráficamente lo cambia todo. Nuevamente, el rey de los diagnósticos, de la herramienta de diagnóstico, es el osciloscopio. Y al finalizar este curso, que recuerda que es un curso gratuito, que es un curso al cual queremos compartir contigo. Acompáñame por favor a ver la totalidad de este episodio y deseo que seas uno de los felices ganadores de esta herramienta. Después vamos a ver el osciloscopio que te vas a llevar de una manera gratuita. Nuevamente, gracias a nuestros amigos de ZM Móvil, de Zona Móvil, porque generosamente ellos son los que aportan esta herramienta. Querido, así que debes ver la totalidad de este episodio, porque permítame contarles un momento la dinámica de cómo funciona esto. Vamos a hacer preguntas referente a lo que estamos hablando en estos episodios. Van a ser una serie de preguntas en uno de estos cuestionarios de Google, puede ser, por allí lo vamos a ir definiendo, pero les cuento más o menos lo que acá hemos hablado tras bambalinas, y es que queremos hacer una serie de preguntas sobre el osciloscopio, por supuesto, pero para que aquí los máster no sean los afortunados ganadores necesariamente. Algún máster podría ser uno de ellos, de los ganadores, pero total lo que vamos a hacer son preguntas del osciloscopio, sí, de este curso, pero también vamos a hacer algunas preguntas referentes subjetivas, pues, de lo que hemos venido hablando en esta serie de episodios. Así que vas a ver la totalidad del episodio, porque tal vez alguna pregunta se dijo en el episodio número 3 en el minuto 22 del episodio número 3, yo dije algo como esto, por ejemplo: considero para mí que lo que yo debería verle a un osciloscopio a la hora de comprarlo son estas características, y nombro las características. Eso es una pregunta muy subjetiva, es como a mí me parece, pero la pregunta pues hay que responderla como se supone que a Mauricio le parecía, de esa manera. Así que detalles como este vamos a hacer en ese formulario, y vamos a hacer una calificación acá. Nuevamente nuestro equipo de trabajo vamos a definirlo cómo lo vamos a hacer, pero hemos hablado de algo como esto, que vamos a tener una calificación, y quienes pasen esa calificación, quienes aprueben este examen, vamos a hacer un sorteo entre ellos, para que esto sea un poco más justo. Al final del día es un sorteo, querido, y tú puedes ser el feliz ganador, claro, si apruebas este examen. Y los osciloscopios que daremos serán osciloscopio top, serán esos osciloscopios, por ahora le voy a contar que son osciloscopios que decodifican los bus I2C. Osciloscopios, no cualquiera por allí, sino unos osciloscopios con el cual podremos medir prácticamente todas las señales que vamos a necesitar medir. Así que, pues,
es un osciloscopio maravilloso. En el próximo episodio de este curso vamos a contarte todos los detalles de cómo se va a hacer el sorteo, todos los pormenores de lo que hayamos decidido acá, de cómo será este sorteo. Pero yo sí te quiero rogar, te quiero pedir que me acompañes a la totalidad de estos episodios y te garantizo que al finalizar este curso, tu forma de diagnóstico va a ir a otro nivel. Va a marcar un antes y un después a la hora de diagnosticar. Sobre todo si ya tienes osciloscopio. Porque vamos a ser sinceros. Muchos técnicos, querido, tal vez tú seas uno de ellos, tiene el osciloscopio a manera de impresionar al cliente, a manera de mostrarle al cliente que sabemos bastante, que en este laboratorio son pro. Pero a la hora del diagnóstico esto no va a marcar la diferencia. Es decir, la placa no se va a asustar porque yo le muestre el osciloscopio. Debo medir, debo meterle la puntita, la sonda a la placa. Así que llevas con este osciloscopio un par de meses, tal vez 6 meses, un año, un par de años, y no lo has aprendido a usar, seguramente no es tu culpa. Es porque no te lo han enseñado de una manera práctica, de una manera sencilla. Permítame enseñarte de una manera sencilla. Permítame compartirte esto poco que sé de una manera sencilla. Quiero advertirte esto. No soy un experto, sé algo, un par de cositas, pero me gusta hacerlo sencillo. Lo que yo no pueda entender de una manera sencilla, pues significa que no lo comprendo, que no lo entiendo. Así que permítame de una manera sencilla explicarte el osciloscopio. Dani, necesito agua. Necesito agua. ¿Pausamos? En el próximo episodio vamos a ver los primeros pasos a la hora del diagnóstico en los celulares con osciloscopio. Es decir, cuáles son las primeras medidas, porque querido, hay unas primeras medidas, algo que se empieza a hacer. A ver, nadie empieza corriendo los 100 metros planos. No, se empieza dando primeros pasitos y es por eso seguramente que no has podido aprender, porque quizás han empezado a tratar de enseñarte a correr, a saltar obstáculos, cuando todavía, por Dios santo, no sabías dar los primeros pasitos. Eso es lo que vamos a hacer. El próximo episodio vamos a ver los primeros pasitos a la hora de medir. Ya vamos a usar el osciloscopio, las primeras configuraciones, porque el osciloscopio se le mueven estas perillas y se pone en uno o en otro lugar para lo que yo voy a medir. Así que, querido, al finalizar este curso, no olvides, vas a reparar a otro nivel, pero además vas a disfrutar el placer de reparar. Un abrazo, querido, mil y mil gracias por el tiempo dedicado, por el tiempo invertido en ti, en tu conocimiento, en aquello que nos apasiona tanto, la microelectrónica y la microsoldadura. No olvides, disfruta el placer de reparar. I'm the bad guy.